Amén. Hermano, vamos a ver entonces la segunda parte de Primera de Corintios, del, del capítulo 1, del versículo 14 en adelante. Pablo está agradecido que él no bautizó más gente en Corinto y de este modo echar más gasolina al debate partidista. El problema que se produce aquí, hermanos, es que hay un debate partidista porque los creyentes se identifican con sus predicadores, con sus maestros, ¿ya? Entonces uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Gallo, yo soy de este, yo soy de esto. Y no. Entonces Pablo nos quiere enseñar aquí, ¿no es cierto?, de que no somos de ninguno de los predicadores, ¿ya? Que somos de Cristo. Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Sea, ese es el cuidado que tiene que tener Pablo, que no digan que son de Pablo porque los bautizó él. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ya? Aparentemente, hermano, algunos cristianos de Corinto, probablemente aquellos del grupo de Pablo, hicieron algo grande del hecho de que ellos habían sido bautizados por Pablo, porque se estaban haciendo un problema divisivo. Pablo, por lo tanto, estaba agradecido que él no había bautizado a tantos en Corinto, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. ¿Ah? Porque esa es la pelea. Yo soy de Gallo, yo soy de Pedro, yo soy de este, yo soy de este otro. Y no, ninguno decía que era de Cristo. Por supuesto, Pablo bautizó unos cuantos en Corinto, a Crispo, es probablemente mencionado en Hechos 8:8, Gallo, en Romanos 16:23. Y Pablo dice, doy gracias a Dios, pues no me envió Cristo a bautizar. Para Pablo, predicar era más importante que bautizar, aunque ciertamente él no se oponía al bautismo. Sin embargo, podemos ver en esto que el bautismo no es esencial para la salvación, según lo que aquí dice Pablo. Si así fuera, dice, si la enseñanza de regeneración bautismal fuera cierta, entonces Pablo no podría dar gracias a Dios de que el bautismo, del que él bautizó unos pocos en Corintios, y él como un evangelista nunca podría decir, pues no me envió Cristo a bautizar. O sea, Pablo dice que gracias a Dios nos bautizó a más para que no dijeran que los había bautizado en su nombre. Que Pablo no considerará esencial el bautismo para la salvación se puede ver en el hecho de que no mantenía un seguimiento de quienes había bautizado. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro, dice. Ciertamente, hermanos, Pablo recordaba a sus convertidos, pero el asunto del bautismo, aunque importante, porque el bautismo es importante, no era tan importante para Pablo. A la luz de doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, es imposible afirmar que Pablo era un sacramentalista, o sea, que fuera un hombre que estuviera pegado a los sacramentos. Él claramente niega que él considera esencial el bautismo para la remisión de pecados o como el medio de obtener perdón. Mientras que no es bíblico convertir al bautismo en algo esencial para la salvación o un determinado medio de regeneración, es sin embargo
un peligroso acto de desobediencia al menospreciarlo o descuidarlo. Debemos cuidar el bautismo. El bautismo es el testimonio, el bautismo en agua es el testimonio del cristiano ante el mundo. Este pasaje también pone en claro, hermano, que el individuo que bautiza realmente no afecta la validez del bautismo. Aquellos bautizados por el gran apóstol Pablo no aventajaba sobre aquellos que fueron bautizados por un creyente desconocido. No había ninguna diferencia. El poder del bautismo se representa en la realidad espiritual de cada bautizado, ¿ya? ¿Cómo predicó Pablo en Corintios? No con sabiduría de palabra, hermano, no con la habilidad para hablar. Pablo vino hablando claramente sin ningún intento de deslumbrar con elocuencia o intelecto, ¿ya? Pablo vino a Corintios desde Atenas, donde él contendió con grandes filósofos de la época, en términos que pudieran entender. Algunos piensan que Pablo estaba decepcionado por los resultados en Atenas. Decidió predicar diferente en Corinto. Está mal decir que Pablo predicó un evangelio rebajado en Atenas, al igual que el Apocalipsis bíblico mismo. Su argumento comienza con Dios, el creador de todo, y termina con Dios, el juez de todos. El discurso tal como está admirablemente resume una lección, hermano, introductoria en el cristianismo para los paganos cultos, ¿ya? Al mismo tiempo, no es irracional pensar, hermanos, que Pablo vino del ambiente intelectual de Atenas a la maldad abierta de Corinto, con una pasión renovada para predicar el Evangelio con claridad y sin compromiso. Existe otra diferencia significativa entre el ministerio de Pablo en Atenas y su obra en Corinto. Pablo estuvo en Atenas, hermano, un día o dos, y él estuvo en Corinto un año y medio. Entonces la diferencia es muy grande. Y Pablo insiste para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo pone en claro que es posible predicar el Evangelio de una forma que se haga vano. Si alguien predica la palabra apoyándose en sabiduría de palabras, ellos pueden predicar el Evangelio vano. ¿Cuánto nos deja pensar esto? El gran Evangelio de Jesucristo, el mismísimo poder de Dios para salvación, se hizo vacío y vano a través del orgullo e inteligencia del hombre. Este peligro estaba constantemente en la mente de Pablo, del apóstol Pablo, hermano, y debería estar constantemente en la mente de cualquier predicador o maestro, ¿ya? Un evangelio predicado en vano. Pablo nos habla del poder de la cruz y de la sabiduría de los hombres. El punto central, como ven los que se pierden la cruz, como ven la cruz los que se salvan. Aquí habla de los que se pierden la cruz, o sea, de los que no se acercan a Cristo. La cruz, hermano, para nosotros es importante porque en ella sacrificó, entregó su vida a Cristo por nuestros pecados. Y aquí Pablo nos va a relatar por qué la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, hermano, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora vamos a ver por qué es locura. En 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dice Pablo. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo, hermano, acaba de afirmar la idea de que la cruz podía hacerse vana si era presentada con sabiduría de palabras. Pero Pablo ahora mostrará por qué esto es la verdad de la cruz y el mensaje del Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos
que rechazan la salvación de la cruz, hermano, la idea de ser salvo a través de la obra de un hombre crucificado es locura. Ellos no entendían que un hombre crucificado, ¿no es cierto?, fuera la salvación. Ellos querían un guerrero que los liberara del yugo de Roma. La palabra de hebrea, hermanos, de la cruz, suenan algo nobles y religiosas para nuestros oídos del siglo XXI. Pero en el primer siglo decían palabra de la cruz. Era casi lo mismo que decir el mensaje de la silla eléctrica. Esa era la comparación que había entre la cruz, ¿ya? Es como decir ahora, lo sentaron en la silla eléctrica, excepto que peor que mensaje tiene un instrumento de muerte, cruel, humillante e implacable. No es de extrañar, ¿no es cierto?, que es locura a los que se pierden. No es de extrañar que sea una locura para los que no creen de que nosotros, ¿no es cierto?, creamos que la salvación viene por por Cristo crucificado, ¿ya? Porque la humillación de ser colgado en la cruz, ¿no es cierto?, era para los criminales más grandes, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, hermano. Aunque es un mensaje extraño considerado como locura para los que se pierden, aquellos que confían en Él y los que se salvan, esta palabra de la cruz, hermano, se convierte para ellos y para nosotros en un verdadero poder de Dios. Es el poder de Dios que le dio a su Hijo para que se fuera crucificado. Entonces el verdadero poder de Dios para nosotros, pero para los que no creen es locura. Hay un poder, hermano, inherente en la predicación del Evangelio, verdadero cuando se recibe con fe. El oír y confiar en el Evangelio verdadero traerá el poder de Dios a tu vida. Si tú escuchas el Evangelio y confías en el Evangelio verdadero, traerá el poder de Dios a tu vida. Si no lo escuchamos de esa manera, va a ser como si hablara cualquier persona o de cualquier tema. A pesar de que la palabra Evangelio no está en este versículo, hermano, está en el versículo anterior. Para Pablo la palabra de la cruz era el Evangelio, ¿ya? Para Pablo la palabra de la cruz era el Evangelio. Era imposible para un apóstol predicar el Evangelio sin presentar la palabra de la cruz. Entonces, predicar un alto estándar moral, hermano, no es predicar el Evangelio. Predicar una paternidad universal de Dios no es predicar el Evangelio. Y predicar la hermandad universal del hombre no es predicar el Evangelio. El Evangelio es la palabra de la cruz. Ese es el Evangelio. La palabra de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Los tiempos verbales, hermano, de los que se pierden, los que se salvan, son significativos. Ambos describen una obra en progreso. Cada uno de nosotros se está moviendo definitivamente en una de esas dos direcciones, ¿ya? En una de las dos direcciones, hacia Cristo o en dirección contraria. El versículo 19 al 21 nos dice la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta, Señor. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya nos habla que la predicación es una locura, porque predicamos
a Cristo colgado en la cruz, para ellos, para el que no cree, es una locura. Pues está escrito, dice, en esta cita de Isaías 29:14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, hermanos. Pablo muestra que en problemas espirituales Dios se opone a la sabiduría humana. Dios es opuesto a la sabiduría humana. Él destruirá la sabiduría de los sabios, no se inclinará ante ella. Dios no se inclinará ante la sabiduría de los sabios. ¿Dónde está el sabio? Pablo nos está diciendo a la luz de lo que Dios dice en Isaías 29:14. Ahora, ¿dónde está tu sabio? ¿Dónde está tu escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dios, hermano, los ha enloquecido a todos ellos a través de su sabiduría. Él ha destruido la sabiduría del sabio, tal y como lo dijo que lo haría. El disputador de este siglo era el hombre que quería disputar cada asunto y resolverlo con razonamiento humano. ¿Dónde está? El punto es claro. No hay hombre sabio, ni escriba, ni debatiente que pueda hacer lo que Jesucristo ha hecho, hermano. No hay sabio, ni escriba, ni debatiente que pueda hacer lo que Cristo hizo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Hay una tendencia constante a pensar que los humanos más inteligentes y sabios sabrán más acerca de Dios, hermano. Pero nos equivocamos. Pero Dios no puede ser hallado a través de sabiduría humana, sino solo a través del mensaje de la cruz. Es la única manera que podamos encontrar a Dios, con el mensaje de la cruz. La búsqueda de la sabiduría humana puede traer contentamiento terrenal o felicidad, aunque esto es raro, pero en sí misma nunca puede traer el verdadero conocimiento del Dios verdadero. La sabiduría humana nunca nos va a dar el entendimiento, el conocimiento del Dios verdadero, porque es significativo que a menudo la gente más educada es la que menos toma en cuenta a Dios, hermano. Y esto lo podemos ver a diario. Los más preparados, los más sabios, o sea, los más estudiados, los que con más títulos son los que menos hablan y creen en Dios. Esto, hermano, no es siempre el caso. Algunos de los hombres más brillantes de la historia han sido cristianos, tales como Isaac Newton. Isaac Newton, un gran sabio, ¿no es cierto? Pero mayoritariamente el más listo o el más sabio se ve a sí mismo como el que tiene menos en cuenta a Dios. El que menos se preocupa de Dios es el que es sabio. Sabiduría humana constantemente está rechazando a Dios y oponiéndose a Dios. Y finalmente mostrándose torpe y pereciendo haciendo eso. Un día, estudiante en una de las clases de Albert Einstein, estaba diciendo que había decidido que no había Dios. Einstein le preguntó cuánto conocimiento de todo el mundo tenía entre ellos colectivamente, como grupo. Los estudiantes discutieron por algún tiempo y decidieron que tenían un 5% de todo el conocimiento humano entre ellos. Einstein, un gran sabio, pensó que su estimado era un poco generoso, pero les contestó, ¿es posible que Dios exista en el 95% que no conocen? Quedaron en silencio. Pero
Pablo nos insiste que por la locura de la predicación, los corintios querían creer en el Evangelio en sí mismo, en una forma sublime de sabiduría, como los griegos consideraban sabiduría, que para los griegos es sofía, ¿ya? Pablo contesta, ¿qué tan tontos pueden ser? ¿Qué es el sabio en el sentido griego de sabiduría acerca de un Mesías crucificado? ¿Qué es? Las frases locura del mensaje y locura de Dios no quiere decir, hermanos, que Pablo realmente considera que el mensaje de Dios es locura. Él las está describiendo como parecen a los que se pierden, los sabios de esta era, los que no han conocido a Cristo, los que confían en su propia sabiduría, pero la sabiduría de Dios no es sabiduría del hombre multiplicada hasta el punto más alto. No, no es eso. Es sabiduría de un hombre de un orden completamente diferente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos, más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto está en Isaías 55, 8, 9, hermano. Pablo no está condenando, hermano, todo el aprendizaje o educación. Aquí él solo está diciendo que son por sí mismos inútiles para obtener sabiduría espiritual. De eso está hablando, de que la sabiduría y los sabios humanos son inútiles para obtener sabiduría espiritual. Nosotros lo que necesitamos es sabiduría espiritual, no sabiduría humana. Es cierto que un hombre ciego no juzga colores. Un sordo, hermano, no juzga sonido. Yo un hombre que nunca se ha avivado en vida espiritual no puede tener ningún juicio sobre las cosas espirituales. Eso es lo que pasa. Si no tenemos la experiencia, no podemos tenerlo. Agradó a Dios. Dios se place en cumplir nuestra salvación de una forma que nadie se esperaba. Él está feliz, hermano, de hacerlo en esta forma que ofende la altura de la sabiduría humana, porque los sabios se ofenden, ¿no es cierto? Porque Dios nos salva por gracia. Sí, pero la sabiduría de Dios es incomparable a la sabiduría humana. Primera de Corintios, o sea, en el capítulo 22 al 22, 25 nos habla de la sabiduría de Dios, aunque locura para el mundo, triunfa porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, hermanos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque los judíos piden señales. En los tiempos de Pablo, el mundo judío estaba buscando una señal. Específicamente, hermanos, ellos querían una señal de una liberación milagrosa mesiánica. Ellos no estaban buscando el mensaje de la cruz. Su deseo de liberación no era malo, pero rechazo de la forma de Dios de liberación lo era. Su idolatría era que ya habían descubierto por completo a Dios. Él simplemente repetiría el éxodo con un mayor esplendor. Y los griegos buscaban sabiduría. La cultura griega valoraba la búsqueda de sabiduría usualmente expresada en términos altos, académicos, filosóficos. Ellos no valoraban la sabiduría expresada
en el mensaje de la cruz. No la valoraban. Para ellos era locura. Su deseo de sabiduría no era malo, pero su rechazo de la sabiduría de Dios lo era, hermano. Su idolatría era ver a Dios como razón final. Significa, por supuesto, lo que consideramos que es razonable, ¿ya? Predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que predicamos y para eso es locura. En vez de darle a los judíos, a los griegos, lo que pedían en libertad y sabiduría, Dios les da algo inesperado. Un Mesías crucificado. Cristo es igual Mesías. Significaba poder, esplendor, triunfo. Crucificado significaba debilidad, derrota y humillación. Cristo crucificado era el mayor contraste. Y esto era lo que Pablo predicaba. Si la cruz, hermano, no te parece extraña, entonces o no entiendes cómo se miraba la cruz en los tiempos de Jesús, o no entiendes quién es Jesús. No entiendes la tensión entre Cristo y crucificado. Dice que el gran estadista romano Cicerón dijo, la cruz habla de lo que es vergonzoso, muy horrible, nunca debería mencionarse en una buena sociedad. Si hubiéramos sido testigos, hermanos, del sufrimiento de Jesús cuando la multitud gritaba, crucifícalo, crucifícalo, si estuviéramos en nuestro juicio cerca de nosotros, hubiéramos gritado en respuesta, no lo crucifiquen, si deben ejecutar a este hombre, hágalo de forma honorable. Déjelo morir la muerte de un hombre digno, pero no lo expongan al horror y la humillación de colgarlo en la cruz. Pero Dios quería a Cristo crucificado. Y si no abrazamos la cruz, aun con todas estas extrañas contradicciones y demandas, hermanos, entonces estamos perdidos. Deja que cada púlpito diga, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Una iglesia fuerte inscribió esta palabra en un arco que daba al patio de la iglesia. ¿Ya? Este es un testimonio. Con el tiempo dos cosas pasaron. La iglesia perdió su pasión por Jesús y su evangelio. Hiedra, o sea, enredaderas, empezó a crecer en el arco de la iglesia. El crecimiento de la iglesia cubrió el mensaje que mostraba una decadencia espiritual. Originalmente decía fuertemente, nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero la enredadera creció, solo se podía leer, nosotros predicamos a Cristo. Y la iglesia comenzó a predicar a Jesús, el gran hombre, y Jesús el ejemplo moral en lugar de Cristo crucificado. Pero la hiedra siguió creciendo, hermano, y pronto solo se podía leer, nosotros predicamos. La iglesia también había perdido a Jesús en el mensaje, predicando temas religiosos y gracias sociales. Finalmente, solo se podía leer nosotros. Y la iglesia también se volvió otro lugar de reunión social, todo acerca de nosotros y no acerca de Dios. Que nuestra iglesia no nos pase lo mismo, hermano. Predicamos a Cristo crucificado y eso debe mantenerse no en un letrero, sino que está grabado a fuego en nuestros corazones. Los judíos consideraban a Cristo crucificado como un tropezadero. Quizás esto se entiende mejor como una ofensa o un escándalo. Los griegos consideraban a Cristo crucificado como una locura, pero Dios no respondió a los datos de las encuestas, no les respondió a los datos de las encuestas y siguió a su evangelio porque para aquellos que lo creyeron así, judíos como griegos, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermano. Si la cruz y el mensaje parecen débiles, hermano, no lo son. Son poderosos y sabios.
pero nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer nos alejan de recibir ese poder y sabiduría. Pablo sabía esto por experiencia, hermano. Él se escandalizó alguna vez por un Cristo crucificado. Eso le enfurecía que uno maldecido por Dios, de acuerdo con Deuteronomio 21-23, que nos dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Debería ser honrado como Mesías y Señor. Entonces él persiguió a la iglesia antes de ser confrontado por Jesús en el camino a Damasco. No olvidemos que ahí, en Hechos 9, Cristo le salió al encuentro a Pablo, hermano. Perché ora tiene solo 4. Apague el micrófono, por favor. Por mucho que Pablo fue ofendido por un Mesías crucificado, así los griegos pensaron que un mensaje de salvación a través de un instrumento de muerte humillante era locura. Muy conocida pieza de graffiti en Roma muestra a un orador parado a un lado de una figura crucificada con un cuerpo de hombre y dice, Alexamenos, Alexamenos adora a su Dios. Así de tontos los griegos miraban la cruz. Así de tontos los griegos miraban la cruz. Así la consideraban. Aquellos que insisten que deberíamos cambiar el énfasis del Evangelio porque la gente no le lo puede relacionar hoy en día, deben darse cuenta, hermano, de que la gente del tiempo de Pablo no se podía relacionar tampoco con su predicación. Sin embargo, él continuó y con grandes resultados, hermano. Aquellos hermanos quienes velan de este modo una verdad incómoda, imaginan que hacen discípulos mientras que solo están rindiendo homenaje a la incredulidad y confortando hombres en su rechazo de la divina propiciación por el pecado. Lo que sea que signifique en su corazón, él será culpable de la sangre, de las almas, si él no proclama claramente un sacrificio real por el pecado. ¿Por qué lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres? Nos dice Pablo. Dios estaba en su mayor locura y en lo más débil en la cruz, pero era infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer, hermano. Aunque estaba en la cruz, él podía, era infinitamente más sabio y fuerte que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. La salvación no es un logro de la sabiduría humana, no, hermano. Es el abrazo del dramático, inesperado acto de amor en el Calvario. Esa es la salvación. En el versículo 26 al 29 nos habla de la sabiduría loca de Dios también. Se muestra en quien Él ha escogido para salvación. Pues mirar, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues mirar, hermano, vuestra vocación, examinarla. Pablo dice a los corintios, mírense ustedes mismos, no son una gran oferta. No había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre los cristianos corintios, sino que los necios del mundo escogió Dios. Viendo de nuevo a los corintios, Pablo puede decir, ustedes no son sabios de acuerdo con el mundo, no son poderosos ni son nobles, sino que ustedes están entre los necios del mundo. Sin duda,
Muchos cristianos corintios, hermanos, estaban comenzando a pensar muy alto de sí mismos por la obra de Dios entre ellos. Pablo no les permitiría eso. Ellos no han sido elegidos porque ellos son grandes, sino porque Dios es grande, hermano, para avergonzar a los sabios. Esto explica parte del placer de Dios descrito en Primera de Corintios 1:21, que dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios, hermanos, ama reprender la idolatría de sabiduría humana. Y Él con frecuencia lo hace escogiendo y usando los necios del mundo. ¿Qué nos dice Dios? Dios nos está diciendo que es mejor ser necio o no educado en vez de eso. Él está diciendo que la sabiduría del mundo y educación no nos trae salvación en Jesucristo. Al poner al fuerte y sabio y grande en vergüenza, Dios no exalta al débil e ineducado, sin valor, sino que los lleva a todos abajo, a un nivel en común, ahí, a todos en un mismo nivel. Dios ha llamado primero al débil e ignorante, peor no exclusivamente los pastores primero, después los sabios, pecadores primero, después los educados, como Pablo, quien era un hombre educado, que los cristianos antiguos, hermanos, en su mayoría esclavos y hombres de bajos puestos. Toda la historia de la expansión de la iglesia es en realidad una victoria progresiva del ignorante sobre el erudito, el bajo sobre el alto, hasta que el emperador mismo puso su corona delante de la cruz de Cristo. El resultado final es claro, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie se pondrá de pie delante de Dios y dirá, yo te descubrí o lo hiciste tal y como lo pensé que deberías. Los caminos de Dios, hermano, son más grandes y más altos, y nada de la carne se gloriará en su presencia. La verdadera sabiduría pertenece al creer, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, hermano, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesús, hermano, nos muestra perfectamente en su vida y enseñanza sabiduría de Dios. Esta sabiduría está a menudo en contradicción con las expectativas del hombre. Verdadera sabiduría no tiene que ver con hacerse inteligente. La sabiduría de Dios es recibida a través de la persona de Jesús. Jesús no solo es sabiduría por nosotros, Él también es justificación, santificación y redención, hermano. En su obra, Él comunica tres cosas a aquellos que están en Cristo Jesús. Justificación significa que somos legalmente declarados no solamente no culpables, sino tenemos una justicia positiva. Eso significa que las obras justas y carácter de Jesús no son contados, no son contados a nosotros. No nos hacemos justos por enfocarnos en nosotros mismos, porque Jesús ha sido hecho por nosotros justificación. Por nosotros fue hecho justificación. Santificación habla de nuestro comportamiento y cómo los creyentes deben separarse, hermanos, del mundo. Y en Dios nosotros no crecemos. O sea, del mundo y en Dios. Nosotros no crecemos en santificación por enfocarnos en nosotros mismos, hermano, sino en Jesús. Porque Jesús ha sido hecho por nosotros santificación.
Redención es una palabra del intercambio de esclavos. La idea es que hemos sido comprados para libertad permanente. Nosotros no podemos encontrar libertad a través de enfocarnos en nosotros mismos, hermanos amados, porque Jesús ha sido hecho por nosotros redención. Que sea gloria, gloria sea en el Señor. Pablo, hermano, usa esta referencia a Jeremías 9, 23, 24, capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio a su sabiduría, ni a su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, para mostrar que Dios hizo todo de esta manera, para que Dios reciba la gloria. El camino, la gloria de Dios, hermano, es Cristo crucificado. La evidencia de la gloria de Dios es su elección de los vil del mundo para formar su iglesia. Hermano, que Dios los bendiga. Amén. Que Dios los Amén. bendiga. Y Alberto, entonces, Gracias. Amén, lleva, hermano. pone los que llevan una cruz es como si llevaran una silla eléctrica colgada al cuello. Bueno, comparado ahora, lo comparan como la muerte en la cruz era como ahora eh, condenar a alguien a la silla eléctrica. Era así de terrible, más terrible aún por la vergüenza y por lo que significaba espiritualmente. Pero es correcto de que sea una cruz o que alguien la lleve Que colgada. en en esos tiempos, los romanos, ¿no es cierto? Ellos aplicaban esas muertes como ejemplo, ¿no es cierto? Y se lo aplicaban a los criminales más grandes, a los criminales más grandes. Pero el mismo pueblo gritaba cuando le preguntaron a quién liberaban, ¿no es cierto? Ellos dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. O sea, los hombres le pidieron al, al, al representante del César, ¿no es cierto?, que lo mataran, porque las mentes estaban confundidas por Satanás. Ellos solo querían que mataran a Cristo y ahí estaban, ¿no es cierto?, los romanos y todos los que dirigía Satanás para que Cristo fuese muerto. Muchas veces intentó Satanás antes del nacimiento de Cristo de matarlo en el vientre de María y no había podido. Pero ahora, ¿no es cierto?, tenía en sus manos porque Cristo tenía que morir en la cruz para liberarnos a nosotros, pecadores, por gracia de nuestros pecados. O sea, obtener, regalarnos algo que no merecemos. Eso es gracia. Por eso que nuestro camino, nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no llegamos al Padre si no es por Él. No hay otro camino. No hay otro camino, hermano. Muchos que se creen sabios, Dios los ha hecho ignorantes y los ha dejado en evidencia dentro de su ignorancia en cuanto a Cristo Jesús y la salvación. ¿Ya? Entonces nosotros no debemos creernos sabios porque no somos sabios. El único que tiene sabiduría es Cristo y nos da a nosotros un poquito con el Espíritu Santo que nos selló, ¿no es cierto?, cuando le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí Él nos selló con el Espíritu Santo, que es el que nos proporciona un poco de sabiduría cuando la necesitamos.
Espíritu Santo que mora en nosotros. De ahí obtenemos sabiduría, pero sabiduría como humano, humanamente no tenemos. Conocimientos tenemos. Conocimiento adquirimos en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, en un montón. Pero sabiduría, sabiduría no, hermano. La sabiduría es de Dios y la sabiduría nos entrega la sabiduría a Dios a través del Espíritu Santo. Ahí nos da sabiduría, pero no es que nosotros seamos sabios. Podemos ser sabios en las cosas terrenales, ¿no es cierto? Manejarnos en las cosas mundanas, pero en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, nunca vamos a ser sabios. El único sabio, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo escudriña, es Dios. Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él está en todos lados. ¿Dónde nos esconderemos que Él no nos vea? ¿Qué podemos hacer que Él no lo sepa? No, hermano. Nosotros tenemos una mente limitadísima. Además de eso, somos frágiles. Somos soberbios, pero frágiles. Nos duele una muela, nos duele un brazo, nos duele un pie y estamos en la cama. Cristo fue crucificado. Cristo fue atravesado por una lanza, hermano. Cristo pidió agua y le dieron vinagre. Imagínense ese sacrificio. ¿Por qué? Por salvarnos a nosotros del pecado. A lo mejor ni siquiera lo merecíamos, pero Él se ofreció para el sacrificio. Por eso nuestro